Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar con ustedes en este día. Permita el Señor que en su misericordia todos y cada uno de nosotros podamos encontrarnos con bien, con salud, con fortaleza. Y si no es así, como siempre he dicho, permita el Señor en su misericordia que pueda traerla pronto para que usted pueda tener esa paz, ese gozo que uno tanto necesita y anhela y desea todos los días de la vida. Amén. Así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la obediencia al llamado. Solamente para recapitular, la semana pasada recuerden que estuvimos hablando acerca de ese llamado que Dios hace a nuestras vidas, ese llamado de gran importancia, incluso que conlleva, ¿no?, el peso de la vida eterna para la gloria de su nombre, ¿no? Así que permite el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos comprender y entender la palabra del Señor como el Señor desea que la comprendamos para la gloria de su nombre. Amén. Solo permíteme un segundito, solo estoy confirmando que todo esté saliendo bien por los canales y con la ayuda del Señor comenzamos en un instante. Gloria al Señor. Así que el día de hoy vamos a continuar con este bloque de versículos. Gracias le damos a Dios por el avance que nos ha dado para la gloria de su nombre, en compartir su palabra sobre todas las cosas, que es lo más importante. Y rogamos que el Señor en su misericordia pueda seguir llevándonos adelante todos los días de nuestra vida hasta que Él venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Amén. Así que el tema de hoy es obediencia al llamado, el cual lo encontramos en el versículo 29 del capítulo 11 del libro de Juan, pero para entrar en contexto vamos a leer desde el 28 para la gloria de nuestro Dios. Amén. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, habiendo dicho esto, se fue, obviamente, hablando de Marta. Dice, y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Y el versículo a estudiar es el 29, el cual nos dice, ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Gloria al Señor. Así que el día de hoy, mis amados hermanos, continuamos esa clase acerca de María, en este caso, ¿no?, en la muerte de Lázaro, donde estaban Marta y María desconsoladas. Antes de eso, obviamente, habían mandado llamar a nuestro Señor Jesucristo para que sanara a su hermano mientras estuviera enfermo, pero al final de cuentas pasaron 4 días para cuando apareció nuestro Señor Jesucristo. Para ellas, obviamente, como para todo judío y para toda persona, entre paréntesis, demasiado tarde. Sabemos que el Señor nunca se atrasa ni se adelanta. Él siempre llega a tiempo en todo lo que Él necesita hacer para la gloria de su nombre. Pero como les digo, para ellas, lamentablemente, demasiado tarde en su momento. Y ahora que llega, Marta le sale al encuentro. Al final de cuentas tiene una conversación con Jesús y al final de cuentas Jesús manda a llamar a María por medio de Marta. Cuando llega allá, dice que Marta le llama en secreto a María, diciéndole que el Señor estaba aquí, o sea, en ese lugar, esperando allá fuera de la ciudad todavía, fuera del pueblo, perdón. Y al final de cuentas le dice, Él te está llamando. Así que vemos la reacción de María, la cual dice en el versículo 29 que ella escuchó. Y obviamente escuchó no como se escucha hoy en día, que nos entra por aquí y nos sale por acá, sino que realmente prestó atención a las palabras de Marta y las comprendió perfectamente, a tal grado que dice que se levantó de prisa y vino hacia donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Y ahí comienza nuestra clase. Así que si algo podemos ver en la Biblia es que nuestro Señor Jesucristo le da un buen jalón de orejas a los judíos, porque al final de cuentas ellos ni mostraban amor
o en este caso el amor de Dios, por supuesto, y ni mostraban obediencia a nuestro Dios. Como yo digo, se puede obedecer sin necesidad de amar a alguien, pero es imposible que no se pueda amar a alguien sin desear serle obediente. En otras palabras, hablando de nuestro Dios, es muy fácil poder obedecer a Dios sin necesidad de amarle, como lo podemos ver en muchas ocasiones, ¿no? De tantas personas que obedecen a Dios en cierta manera, entre comillas, pero que su amor por nuestro Dios se encuentra demasiado lejos, como lo vamos a ver más adelante. Así que, como les digo, los judíos eran ese tipo de personas que, entre comillas, se estaban sirviendo a Dios, pero que al final de cuentas Jesús mismo se los dice. El corazón de ellos, lo había dicho aún desde la antigüedad, estaba muy lejos, literalmente muy lejos del corazón de Dios, o del anhelo o de la voluntad de nuestro Dios. Como nosotros podemos ver en Juan capítulo 5, versículo 41 y 42, Jesús les dice así a los judíos específicamente. Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Como les digo, ¿podía el hombre, el ser humano, no tener amor para con Dios, o en este caso el judío religioso, pero más sin embargo obedecer, tal vez no en todo, pero en lo que él creyera que realmente estaba sirviendo a Dios? Como sucede mucho hoy en día, ¿no? Tantas personas que andan allí afuera, ¿no? Predicando la palabra del Señor, son famosos, tienen multitud de gente, pero más sin embargo su amor para con Dios se tiene mucho que desear de ver, ¿no? Y entre comillas, sirviendo a Dios con tanta gente, pero enseñando tanta variedad de cosas que solamente alimentan y aumentan el egoísmo o el ego del hombre, o incluso el anhelo y el deseo por lo que Dios no quiere que despertemos un deseo, pero más sin embargo, le digo, están ahí, creyéndose que realmente sirven a Dios, engañándose a sí mismos y lamentablemente engañando a otros que lamentablemente tampoco por alguna razón desean obedecer a la palabra de Dios. También podemos ver en Mateo, especialmente en el versículo 23, de los cuales me gustaría compartir un par de versículos, cuando él acusa a los escribas y a los fariseos, le dice en el versículo 13, dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Así que había una oportunidad para los seres humanos o para las personas, en este caso en particular en Israel, que tenían la oportunidad de poder entrar al reino de Dios. Pero al toparse con estos escribas y fariseos que eran hipócritas porque aparentaban servir al Señor y ellos mismos se creían que estaban sirviendo a Dios, pero más sin embargo, ante los ojos de Dios, estos fariseos estaban cerrando las puertas del cielo, si podemos decirlo así, o del reino de los cielos, como dice Jesús, pero lamentablemente las cerraban delante de ellos, donde no dejaban entrar a las personas que estaban detrás de ellos, pero ellos mismos tampoco podían o querían entrar. También en el versículo 23 les vuelve a decir de la siguiente manera, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, que era lo que Dios buscaba en ellos, que es lo que Dios deseaba, que ellos fueran obedientes al hacer la voluntad de Dios. Y dice, la justicia, que eran cosas que las dejaban, la misericordia y por supuesto la fe. Imagínense que no solamente dejaban la justicia y dejaban la misericordia, sino que lamentablemente de alguna forma Cristo, que conocía los corazones de los hombres, se daba cuenta que ni siquiera tenían fe en la palabra del Señor. Como lamentablemente podemos decir hoy en día que muchas personas, lamentablemente parece ser que también han perdido su fe en el Señor, la fe en su palabra, la fe incluso en su propia voluntad para su propia vida. Así que Jesús le dice, esto era necesario hacer sin dejar
aquello. Así que todo lo que los fariseos pudieran contar o ver como algo bueno para la obra de Dios, a pesar de que no estaba precisamente en la ley, al final de cuentas Jesús no se los tomaría como mal, como lo dice él o lo expresa de esta manera, diciéndole a vosotros les era necesario hacer esto, pero obviamente sin dejar lo más importante, que era la justicia y la misericordia, pero sobre todo la fe en el Señor, la cual sabemos que la Escritura hoy en día nos dice en el Nuevo Testamento que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Así que aunque tuviera la justicia y la misericordia, pero no tiene la fe en nuestro Dios, absolutamente le sirve para nada. Ahora bien, una vez más, y por último, en los primeros versículos de este capítulo 23 de Mateo, les dice así: entonces habló Jesús a la gente, de lo cual le digo, en este caso en particular, un consejo que Jesús le daba a las personas que se arrimaban o se acobijaban debajo de estos judíos que enseñaban la palabra de Dios. Y dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea que al final de cuentas Jesús le decía, lo que ellos les enseñen literalmente de la palabra de Dios, ustedes guárdenlo y ustedes pónganlo en práctica. Y continúa: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. En otras palabras, un fariseo pudiera decirle a alguno de ellos: mira, no es correcto robar. Pero más sin embargo, ellos detrás del telón podían robar sin ningún problema y no tener ni la más mínima incomodidad en su corazón de lo que estaban haciendo. Vaya, basta nomás con que le echemos un ojo a lo que sucedió al final de los días de Jesús, cuando Él resucitó y las personas que habían sido los guardas de aquella tumba, literalmente le dijeron a los judíos: miren, nosotros vimos cómo esa tumba estaba vacía, nosotros mismos experimentamos esa presencia poderosa de esos ángeles, nos dio tanto miedo que hasta caímos como desmayados, y con todo y eso los judíos dijeron: no se preocupen, ahí les va un par de billetes, ustedes digan que los seguidores de Jesús se robaron el cuerpo, y si su vida está en peligro por causa de su rey, que quiera matarlos porque al final de cuentas no cuidaron bien la tumba, no se preocupe que nosotros los persuadiremos y los pondremos a salvo. O sea que ni con esas evidencias de un incrédulo hacia ellos les fue suficiente para creer en nuestro Dios. Así que le digo, Jesús termina diciendo en el versículo 3, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Así que podemos ver que nuestro Señor Jesucristo al final de cuentas les reclama a los judíos porque ellos no mostraban, no tenían, no preservaban el amor de Dios en su vida, y lo más importante, no eran obedientes a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios para la vida de todos y cada uno de nosotros, tanto del Nuevo como el Antiguo Testamento, es obedecer a su palabra y actuar conforme a lo que Dios nos ha prescrito a todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, por el otro lado de la moneda, podemos ver a María y podemos ver tres acciones diferentes que eran prácticamente todo lo opuesto a lo que eran los judíos en los tiempos de Jesús. Número uno, como leímos en el versículo 29, fue que ella oyó, o sea, ella escuchó, prestó atención a su hermana Marta, quien le estaba hablando acerca de Jesús. Y no solamente acerca de Jesús, de que estaba ahí afuera,
sino que al final de cuentas le dice, Él te llama, te está hablando a tu vida. Él desea hablar contigo. Así que prestó atención a pesar de que no fue Jesús mismo el que fue al oído de María, sino que fue en este caso Marta, su hermana y amiga de Jesús, quien también amaba a Jesús y que también obedecía a Jesús, y pudiéramos en cierta manera decir que también era una sierva de Jesús, porque al final le servía y le obedecía en todo lo que Jesús le mandaba. En este asunto en particular, le digo, María, presta atención, escucha la palabra de la sierva del Señor, si podemos decirlo de esta manera, inmediatamente comprende el mensaje, se levanta deprisa, o sea, ni tardo ni perezoso, como decimos nosotros, inmediatamente se levanta para hacer, para hacer el llamado o el que ella había recibido de Jesús, en este caso, para atender a ese llamado, y no solamente levantarse deprisa, sino también ir hacia donde estaba Jesús. Porque María pudo haber escuchado con atención a Marta, pero al final de cuentas pudo haberse levantado incluso con esa presteza, pero pudo no haber ido. Pero más sin embargo sus acciones demuestran literalmente que ella también amaba a Jesús y había en su corazón un anhelo de poder hablar con aquel que amaba a su alma. Así que, como les digo, podemos ver que María hace una respuesta inmediata al llamado de Cristo y en esa obediencia demuestra su amor para con Cristo. Como le decíamos hace un momento, podemos obedecer a Dios sin amarle, pero es imposible amar a Dios sin poder obedecerle. Así que de esta manera podemos ver en María una especie de impulso repentino que posiblemente estuviera mezclado con sentimientos encontrados. Por un lado, podemos ver la tristeza de María por causa de la pérdida de su hermano o por la muerte de su hermano, que para ella hasta ese momento era imposible que volviera a la vida. Para ella en esos momentos todo estaba completamente perdido. No había solución alguna. Así que la tristeza le invadía por completo y tal vez pensando en por qué Jesús no habría llegado a tiempo para sanar a su hermano, o posiblemente pensando en que Jesús no le alcanzó el tiempo para llegar a sanar a su hermano. Pero a lo que quiero llevarles es que ese pensamiento de dolor pudiera haberle llevado a otros pensamientos, imaginándose lo que pudo haber sido si Jesús hubiera estado ahí a tiempo, igual de la misma manera. Pero por el otro lado, pudiéramos ver incluso también el gozo en el corazón de María, porque por fin estaría cara a cara ante Jesús, aquel a quien tanto ella anhelaba en su alma que pudiera estar ahí y llegar. Posiblemente el anhelo principal de ella era que pudiera llegar a tiempo y sanar a su hermano. Pero al no ser así, ahora obviamente pudiera haber un anhelo nuevo en su corazón de poder ver llegar a Jesús y expresarle delante de él el gran dolor que sentía en su alma. De igual manera, de cualquiera de las dos formas, habría un gran anhelo en el corazón de María para poder ver a Jesús y una vez más tener ese encuentro con él cara a cara y conversar con él. Incluso hasta pudiéramos agregar el que María también no tomara en cuenta cualquier comentario negativo que pudiera llevarse o levantarse en contra de ella al salir de una manera muy repentina de su casa, sin avisar. Como por lo general las personas tenemos por costumbre que cuando vamos a hacer algo y tenemos algún invitado en casa, decimos con permiso, ya vuelvo, voy a hacer esto. Y vuelve uno a su lugar. Pero vemos que María se levanta repentinamente y se va sin avisar y sin decir nada. Y es posible que en ese momento ni siquiera le pasara por la cabeza el pensar que alguien pudiera decir que irrespetuosa, se levantó sin decirle adiós. ¿Por qué? Porque quienes estaban ahí
o a quienes ella estaba dejando atrás, mejor dicho, eran aquellas personas que con gran ternura la consolaban en esos momentos de tanta necesidad y consuelo que necesitaba ella en esos días o en ese día en particular. Así que María rompe con todos los protocolos establecidos, en este caso incluyendo las costumbres que existían en los momentos de duelo. Como les compartí a ustedes que mi jefe me decía que hasta el día de hoy ellos se sientan en su casa y no hacen absolutamente nada por un buen periodo de tiempo, solamente se dedican a recibir a las personas, a recibir el consuelo de ellos y a recibir esa ayuda, incluso física, que se necesita en esos momentos, porque ellos no hacen nada. Ellos no cocinan, no barren, no limpian, incluso hasta ni siquiera se asean como debería de ser literalmente, físicamente, ¿no? Se lo digo porque mi jefe mismo llegó, cuando llegó al trabajo, incluso desde Israel, vino todavía, él es una persona ex militar, que ellos están acostumbrados a andar siempre rasuraditos, no como uno que tiene la costumbre de mantener la barba por un buen periodo de tiempo, y ese día nos llegó al trabajo con la barba encima y yo le dije, ¿qué te pasó? Y ahí me cuenta lo que es la costumbre o los protocolos que ellos siguen en los momentos de duelo de su vida. Así que María nos recuerda aquel versículo bíblico que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que María, en cierta manera, podemos decir que ella fue muy diligente al prestar atención a la voz del llamado de parte de nuestro Dios, pero no solamente diligente al escucharlo, sino al hacer caso, al ser obediente a ese llamado. Y nosotros no estamos muy lejos de la realidad, pues nos encontramos en los mismos zapatos, aunque no nos encontremos de duelo. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros sabemos que debemos demostrar esa obediencia al llamado de nuestro Dios. Ya sea que el llamado de nuestro Dios provenga o llegue a nuestra vida por medio de sus fieles servidores, como aquellas personas que predican tanto en las iglesias locales como en los lugares extranjeros a los lugares de nacimiento, por los medios sociales, por la radio, por la televisión, no solamente los que predican, sino también los que enseñan o incluso los que evangelizan, incluyendo aquellos que no son necesarios que sean tan populares en los medios de televisión o la radio o el internet, sino que van a veces a las casas o van de lugar en lugar, o cuando están en el supermercado, o cuando están incluso en la escuela, en el trabajo, y que predican la palabra del Señor. Así que el llamado del Señor puede venir por medio de sus siervos, como también puede venir por medio de su propia palabra. Al exponernos a leer la Biblia, nosotros a veces al estudiarla nos damos cuenta que la Biblia es como un espejo de nuestra vida, que nos hace ver en las cosas que nos hemos equivocado y sentimos el llamado del Señor al arrepentimiento para la gloria de su nombre. Como hay personas que se han dado testimonio, incluyendo, si no mal recuerdo, hace no mucho tiempo escuché de un testimonio de una persona que decía que a él le predicaban de Cristo, pero él no quería saber nada. Y cuando vino una persona y le dijo, ten, te voy a dejar la Biblia. Y la persona le dijo, si me dejas la Biblia me la voy a fumar, porque fumaba marihuana, me imagino. Así que agarraba las hojas para envolver la marihuana y fumársela. Pero al final de cuentas dice la misma persona que ella, cada libro que leía, leyó Mateo, leyó Marcos, se leyó todo Lucas, pero dice que cuando se iba leyendo la Biblia y los libros, iba enrollando, forjando su cigarrillo y se lo fumaba. Pero dice cuando llegó a Juan, y si no mal recuerdo creo que fue el capítulo 3, al final de cuentas dice que ahí tuvo un encuentro con el Señor
y terminó entregándole su vida. Así que le digo, tanto los inconversos que realmente tienen un deseo o desenvuelven o desarrollan un deseo por realmente conocer quién es Dios, como aquellos que sin intención realmente de tener un deseo de conocer a Dios, sino tal vez de criticarlo, de juzgarlo, de contradecirlo y de exponerlo públicamente, también se han encontrado literalmente con nuestro Dios y se han salvado para la gloria de nuestro Dios. Recibieron en su corazón a Cristo y terminaron sirviendo a Dios y dan testimonio de todas las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Pero una vez más, el Señor también puede llamar a nuestra vida por Él mismo, como le ha sucedido a otras personas. Yo me acuerdo que uno de los primeros testimonios que escuché hace muchísimos años es acerca de personas como un árabe, me parece que era, y dice que él se le reveló Cristo estando él encarcelado. Y dice que se le reveló de una manera tan espectacular que él dice cuando terminó esa visión, si podemos decirlo así como lo expresa él, dice, ese no puede ser mi Dios. Dice, porque mi Dios tengo que esperar a que yo me muera y que Él vea todas mis obras y ver si realmente soy digno de poder ver su rostro. O sea, a quien Él servía en aquellos tiempos, al final de cuentas era un juez que iba a revisar su vida a ver si todavía le podía dar la oportunidad de estar en la presencia de Él o no. Pero le digo, él dio testimonio de cómo se le apareció el Señor y le dijo que era el Señor y habla con él y él al final de cuentas, él termina diciendo en su testimonio, dice, ese no fue el principio de mi conversión. Dice, ese fue el principio de mi confusión. ¿Por qué? Porque él sabía que su Dios no trataba así con sus seguidores. Así que le digo, el Señor todavía habla a la mente, al corazón, al subconsciente de los seres humanos. Incluso algunos los ha llamado a través de los sueños y algunos otros a través de visiones. Pero que le digo que es el Señor mismo quien se le revela a su vida. Así que le digo, todos y cada uno de nosotros debemos sí o sí mostrar obediencia al llamado de Dios independientemente de cómo haya venido a través de sus siervos, de su palabra o a través de nuestro Dios mismo. ¿Y quién pudiera resistirse a nuestro Dios, como dice su palabra? Así que debemos demostrar obediencia al llamado de nuestro Dios, número uno, no por conveniencia, por supuesto, no como los agentes de la prosperidad, ¿no? Que ellos al final de cuentas dicen, siembra y recibirás. Al final de cuentas, trae un buen paquetito de billetes y Dios te da 100 veces más para atrás. Haz pacto con Dios, trae una buena cantidad de dinero y Dios te va a bendecir así de mucho, de los cuales ya estoy seguro que la gran mayoría de ustedes los conoce, de los cuales no es necesario mencionar, pero si quieren saber quiénes son en realidad la gran mayoría de ellos, basta que simplemente le pongan en YouTube o incluso en Google lobos rapaces de la iglesia, falsos maestros, falsos apóstoles, y ahí les va a salir videos incluso de personas o hermanos que incluso exponen a todo este grupo de personas como más bien lobos rapaces que servidores del Señor que ellos mismos proclaman decirse. Así que le digo, no mostramos obediencia al llamado de nuestro Dios por conveniencia alguna, de ninguna manera. Tampoco lo hacemos por fuerza, porque al final de cuentas todos y cada uno de nosotros estamos convencidos quién nos ha llamado y cómo o por qué nos ha llamado, y es precisamente por su amor que tiene por nosotros. Porque al final de cuentas, ¿qué pudiéramos darle a nosotros a Dios para decir, Señor, te doy esto, o te pago esto, o te entrego esto, con el fin de que yo pueda entrar en el cielo? O al final de cuentas, como le digo, no hay absolutamente nada que el ser humano pueda pagar. Así que no podemos hacer nada hacia el llamado del Señor
por la fuerza, porque sería absolutamente en vano, ¿no? Al final de cuentas, si no hay amor, si no hay fe hacia nuestro Dios, pues de nada nos sirve. Así que no servimos a ese llamado de nuestro Dios por la fuerza de ninguna manera. Tampoco lo hacemos por el temor a irnos al infierno. Si servimos a nuestro Dios o si obedecemos a su llamado, es precisamente todo lo contrario, porque anhelamos y deseamos irnos al cielo para poder ver el rostro de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así que es todo lo contrario. En lugar de tener miedo al infierno, es ese anhelo ardiente en nuestro corazón de poder estar en su presencia y contemplar su rostro, sus ojos, su piel, su cabello, conversar con él, preguntarle mil y una preguntas de cómo fue posible que él tuviera en su corazón el redimir al ser humano perdido, malvado y perverso, que no quería absolutamente nada con Dios. Tampoco debemos demostrar esa obediencia al llamado de nuestro Dios como queriendo comprar el cielo, como hay muchas religiones y sectas allá afuera que te hacen saber o entender que la única manera de poder entrar en el cielo es, al final de cuentas, por medio de las obras que tú puedas hacer, entre comillas, para la gloria de Dios. Como por ejemplo, en la Iglesia Católica, al igual que las demás religiones y sectas, dice, tienes que portarte bien para entrar al cielo. Pero más sin embargo, los cristianos sabemos que nosotros nos portamos bien precisamente porque el Señor, a través de su sangre, tenemos la entrada al cielo. No es por alguna obra que nosotros podamos hacer, sino más bien todo lo contrario, es por la obra de nuestro Señor Jesucristo, plasmada en la cruz del Calvario, la cual nosotros por fe la aceptamos en nuestro Dios, y al final de cuentas, si nos portamos bien o hacemos el bien, es en gratitud a lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Como Cristo mismo lo dice en Juan capítulo 10, versículo 30, cuando Él dice, consumado es. Y le digo, por ahí está un montón de sectas. La Iglesia Católica no es por marcarla o por traerla siempre al frente, es que es la más conocida en cierta manera entre las personas que no conocen de Dios, pero también encontramos muchas más, de las cuales podemos mencionarlas igual de la misma manera en otra ocasión, trayéndolos al frente a todos y cada una de ellas, ¿no? Donde en este caso la señora Ellen de White incluso decía que hasta tomar café o comer cualquier otra cosa era pecado, así que si tú obrabas tomando café no ibas al cielo, pero si obrabas no tomando café podías ir al cielo, según sus designios. Pero según ella eran mandatos del Señor. Y así podemos encontrar a los musulmanes diciendo que al final de cuentas, si morías mientras matabas a aquellos que eran enemigos de su Dios, pues te encontrarías en el cielo incluso con 70 vírgenes para los hombres. Para las mujeres, por supuesto, no había nada. Qué conveniencia, ¿no? Pero como les digo, no mostramos obediencia al llamado de nuestro Dios para comprar la entrada al cielo, como tampoco lo hacemos renegando, ni lo hacemos por vanagloria, ni tampoco lo hacemos con soberbia, porque al final de cuentas es la obra de nuestro Dios. No es una adquisición nuestra, no es algo que compramos, no es algo que pagamos, no es algo que adquirimos nosotros por nuestras propias fuerzas o con nuestra propia economía, sino que toda la obra es de nuestro Dios. Así que la única manera en que nosotros mostramos la obediencia a la palabra de Dios es, por supuesto, por amor a nuestro Dios, en gratitud a lo que Él ya ha hecho en nuestra vida para la gloria de su nombre. Así que le digo, todos y cada uno de nosotros debemos encontrarnos en la misma página con María,
que María no lo hizo por ninguna de estas cosas que nosotros hablamos ahora mismo, sino todo lo contrario. Ella lo hizo por amor, porque amaba a Jesús, porque añoraba poder verle, poder estar cara a cara con Él, poder recibir de Él alguna consolación que pudiera servir a su alma en esos momentos. Y le digo, nos encontramos en los mismos zapatos, aunque con circunstancias diferentes, pero nos encontramos en la misma situación que se encontraba María. Nuestro anhelo y nuestro deseo de encontrarnos con nuestro Dios debe ser siempre, y siempre debe de ser por amor a Él, por amor a su palabra, por amor a su nombre. El llamado a nuestras vidas de parte de nuestro Dios, por supuesto, no tiene ninguna hora específica. Puede llegar ese llamado por la mañana, cuando Dios habla a nuestro corazón al despertar y hacernos entender que es bueno, es deleitable y en algunas ocasiones incluso hasta necesario darle gracias a nuestro Dios por darnos un día de vida a nosotros. Pero más que a nosotros, a nuestros seres queridos y amados, a nuestros familiares, a quienes todavía no le han rendido el corazón a nuestro Dios. Les da un día más de vida, una oportunidad, como dice su palabra, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras nuestros familiares que todavía no le rinden su corazón a Dios, todavía están con vida, tenemos esa oportunidad de seguir llevándole o rogarle a Dios que le lleve su palabra para que les traiga la salvación y la vida eterna a ellos, así como a nosotros. Así que nos levantamos y le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad a nosotros y a ellos de poder estar con vida. Y si a Dios le place, tal vez ver con nuestros propios ojos la salvación de todos y cada uno de ellos. También puede llegar ese llamado por la tarde. Cuando vamos por la calle, al mercado, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que nos encontremos, Dios puede hacer un llamado a nuestras vidas para hacerle algún bien a alguien. Como les digo, no por vanagloria o para vanagloria, no para mostrar a los hombres, sino para mostrar a Dios en la obediencia o el amor a la obediencia a ese llamado que Dios nos ha hecho. Como hay personas allá afuera que están a veces descalzos, sin zapatos, independientemente de la razón por la cual se encuentran ahí, sin trabajo, sin familia, en los vicios, tal vez en el alcohol, en las drogas, independientemente de eso, en ese momento en el que tú te lo encuentras con una necesidad, tanto una necesidad física como por causa de alguna enfermedad y lo puedas llevar al hospital, o tirado en el piso como nos ha tocado a nosotros y hemos tenido que llamar al 911 para que vengan a levantar a esa pobre persona, o de la misma manera el darle un alimento a aquel que está ahí esperanzado con las manos hacia afuera esperando recibir algo de alguien, etcétera, etcétera, etcétera. El llamado de nuestro Dios puede llegar aún incluso por la noche, cuando por la noche estamos tranquilos, a gustos, descansando y de repente el Señor nos levanta con el fin de que oremos, ya sea por alguna necesidad, tanto en nuestra vida como alguien más de nuestros hermanos en Cristo Jesús o de nuestros familiares, o tal vez incluso para que oremos por alguna desgracia que está por venir. Pero que al final de cuentas el llamado del Señor llega en ese momento que dice uno, ¿y por qué por la noche? Precisamente porque muchos de nosotros durante el día nos las pasamos tan ocupados que no es por a propósito y no es por maldad, pero tendemos a ignorar el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados, tan afanados en el trabajo, en el quehacer, en el limpiar, en el cocinar, en el hacer aquello, en el hacer lo otro, que Dios nos está hablando y nosotros ni siquiera nos percatamos de ello. Así que Dios, de alguna forma, entra en nuestra vida durante la noche cuando ya no hay nada que interrumpa esa conversación de nuestro Dios con nosotros. Y es ahí donde Él llega para hacernos entender que su voluntad es que tomemos ese tiempo porque Él quiere
tanto conversar con nosotros, como también de parte de nosotros existe la necesidad de tener esa comunión con nuestro Dios, porque nosotros somos los que somos beneficiados y nosotros somos los que vamos a donde va a estar nuestro Dios. Pero más sin embargo, le digo yo, nos mantenemos tan ocupados que no hacemos caso al llamado de Dios durante el día, pero durante la noche Él viene y nos habla y nos llama y nos dice que a veces debemos orar por cualquier emergencia inmediata como cualquier emergencia o situación difícil en el futuro. Así que les digo, el llamado a nuestras vidas de parte de nuestro Dios no tiene una hora específica. Puede ser por la mañana, por la tarde o por la noche, pero lo más importante es el saber, el entender y el conocer de que el llamado de nuestro Dios siempre llegará a los seres humanos en cualquier momento, sea que lo estemos esperando o no. Porque seamos sinceros, la gran mayoría de nosotros nos vamos a la cama diciéndole, Señor, gracias por este día, te bendigo por esto, te bendigo por aquello, pero casi nunca le decimos, Señor, espero que vengas a medianoche a visitarme, porque yo quiero conversar contigo. Pero el Señor quiere que nosotros conversemos con Él. A cualquier momento, a cualquier hora, no tiene que ser específicamente en la noche. Pero le digo, lamentablemente, esa es una de las cosas que mayormente hacemos todos los días de nuestra vida, todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué harás cuando el Señor te llame? ¿Actuarás de la misma manera como María, que escuchó, prestó atención, escuchó el llamado de nuestro Dios, se levantó inmediatamente deprisa y vino hacia el Señor? ¿Haremos nosotros lo mismo que María? ¿Escucharemos y nos despertaremos y diremos, Señor, heme aquí, nos levantaremos deprisa y vendremos a donde esté el llamado del Señor? En este caso, si estamos dormidos en la cama, vamos a salirnos de la comodidad de la cama, doblar nuestra rodilla y decirle, heme aquí, Señor, o saldremos a la sala, al sofá, a la mesa, en una silla, a donde sea. ¿Qué haremos cuando nosotros seamos llamados por nuestro Dios? ¿Actuaremos igual o no lo haríamos? Y si ya te llamó, ¿qué estás haciendo con ese llamado que Dios te ha hecho? ¿Lo estás haciendo prosperar con la ayuda de nuestro Dios? ¿O lo tienes escondido como aquel siervo que clama a Jesús, el que dice Jesús y enseña en su parábola, que dice, agarró el talento y lo escondió? Si Dios te ha hecho un llamado a tu vida y ya te ha dado talentos, aunque tal vez no los hayas descubierto o ya los hayas descubierto, ¿lo esconderás por vergüenza, por cansancio, por comodidad, por beneficio monetario, material? ¿Qué harás con ese llamado? ¿Lo harás prosperar o lo esconderás? Permite el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros aquí presentes podamos buscar siempre la dirección y la ayuda de nuestro Dios para ser obedientes a ese llamado de nuestro Dios, que actuemos con presteza, no con letardía, que no nos tardemos, sino todo lo contrario, que podamos descubrir que el beneficiado siempre vamos a ser nosotros, porque somos nosotros los que somos llamados por el Dios todopoderoso que vive y reina para siempre, el único Dios que existe sobre todo el universo, el que creó el cielo, el mar, la tierra y todo lo que en ellos existe. Es un llamado privilegiado, un llamado que no se puede tirar por la borda, porque el beneficiado siempre somos nosotros. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que en su misericordia pueda ayudar a aquellas personas que nos están escuchando tal vez por primera vez
y que por primera vez están escuchando el mensaje de salvación, ya sea por nosotros o por cualquier otro hermano en los medios sociales, en la televisión, en la radio, en cualquier lugar, donde incluso en las calles, en los supermercados, aquellas personas que por primera vez escuchan su mensaje y rogarle a nuestro Dios que pueda abrirles el entendimiento y ayudarles a comprender la gran maravilla de ese mensaje que es de salvación y vida eterna, tanto para la gloria de nuestro Dios como para gozo y deleite de nuestras almas. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu verdad. Gracias por tu Biblia, Señor, la cual la dejaste escrita para nuestros días, Señor, para que continuamente nos estemos deleitando con ella. Sobre todas las cosas, gracias, porque es a través de ellas a las cuales tú has llamado a nuestras vidas y nos has ayudado, Padre amado, para que pudiéramos hacer caso, para que seamos obedientes, para que prontamente pudiéramos obedecerte a tu voluntad, la cual es, Señor, que nosotros podamos venir a tus pies para la gloria de tu nombre y de esa manera traer salvación y vida eterna a todos y cada uno de nosotros. Te rogamos que en tu misericordia tú puedas, Señor, abrir nuestros oídos espirituales de tal forma que cuando tú nos hagas un llamado, sea por la mañana, sea por la tarde o sea por la noche, no tengamos ni la más mínima duda que eres tú. Pero bloquéalos cuando el enemigo venga a hablar a nuestras vidas tratando de engañarnos. Y ayuda a aquellas personas que por primera vez escuchan tu mensaje de salvación. Ábreles la mente, ábreles su corazón, habla a su subconsciente y ayúdale a entender que eres tú quien le llama a la salvación y a la vida eterna. Y sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos siempre a hacer tu voluntad, a ser obediente a tu llamado, a ser obediente, Señor, a tu palabra incluso cuando la leemos, Señor, y que no permitas que el enemigo nos evite a nosotros el actuar conforme a tu voluntad. Porque así como a María de nada le hubiera servido haber escuchado tu palabra y haberse levantado deprisa si no hubiera corrido hacia ti. Asimismo nosotros, Señor, de nada nos sirve el escuchar tu palabra, el leerla, el escudriñarla, si no deseásemos hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por la salvación que nos has dado a todos y cada uno de nosotros. Y te rogamos que prontamente puedas llegar a la vida de nuestros seres queridos, tanto como nuestros padres, nuestras madres, hermanos y hermanas, tíos y primos, sobrinos, Señor, a nuestros hijos, a nuestros abuelos y aún a nuestros nietos, Padre amado. Ten misericordia de ellos y ayúdales a entender ese gran amor que tienes para todos y cada uno de ellos. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos y amigos en las redes sociales. Una vez más, gracias por darnos la oportunidad de compartirles la palabra del Señor. Permita que el Señor en su misericordia que estas palabras sean de aliento, de fortaleza y de buen ánimo para sus vidas, para que puedan seguir adelante glorificando al Señor en todas y cada uno de los llamados que Dios nos da, porque ciertamente tenemos un llamado general para predicar su palabra, pero hay llamados específicos que el Señor hace en nuestras vidas todos los días. Y en eso también tenemos que glorificar su nombre. Así que el Señor le dé la fuerza, la ayuda, la sabiduría, la inteligencia y el valor para seguir haciendo su voluntad, independientemente de lo que negativo que pudiéramos vivir por compartir la palabra del Señor a través de nuestras vidas. Amén. Así que una vez más, gracias. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Como siempre, reciban de nosotros un fuerte y un caluroso abrazo. Y por supuesto, nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Muchas gracias por estar con nosotros. Si Dios los permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.